Muy bien, pues buenos días. A ver, el día de hoy nos alegramos todos en celebrar la Cena del Señor. Voy a iniciar con una lectura del libro de Mateo 26, en donde se narra este evento. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, los dio a sus discípulos y dijo: tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias por ello. Se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo: no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Quiero centrar el tema de hoy así en un puntito que me pareció muy interesante. Es el tema del pacto que Dios hace con el hombre. Entre nosotros, y para establecer nuestras relaciones, y como ejemplo lo pongo, hacemos pactos implícitos y explícitos. Por ejemplo, en mi trabajo, en el trabajo de muchos de nosotros, a cambio de recibir un sueldo, una gratificación, nosotros tenemos que hacer algunos proyectos, algunas actividades, ¿verdad? Lo hacemos como una cuestión muy explícita, incluso hasta en contrato se encuentra firmado. Hay otros pactos que no son tan claros, ¿sí? Como el asunto de respetar una autoridad, de tratarlo con cierta deferencia, o de que tengo que asumir algunas conductas que me ayudan a integrarme, hasta el hecho de vámonos a tomar el cafecito a esta hora, ¿verdad? Con los colegas, con los que estamos cerca, o algunos rasgos de hermandad, fraternidad, de confianza que se generan entre nosotros y que nos hacen grupo. En las familias también sucede esto y creo que es muy importante. En las familias los papás deciden lo que quieren lograr junto con sus hijos, negocian, platican y establecen hacia dónde quieren ir. Al establecerlo también establecen las formas que tenemos que hacer para lograrlos. ¿Y qué es lo que hacemos los hijos? Obedecemos, a veces, ¿verdad? Otras veces hacemos los intentos, pero ciertamente la idea es estar en la misma línea. Y así algunos asuntos como colaborar en casa, algunos otros asuntos como hacer tareas escolares o ayudar a mi papá a hacer ciertas cosas, etcétera. A cambio de hacer estas cosas tan sencillas en casa, ¿qué es lo que logro? Un ambiente de seguridad, un ambiente familiar, un ambiente de cariño y protección, ¿sí? Y entonces así formamos esa unidad familiar. En la escuela de los niños, de los muchachos, o cuando nosotros nos tocó estar en la escuela, también pasaban muchas cosas, ¿verdad? Sabíamos que teníamos que hacer ciertas actividades para poder pertenecer, pero luego también con los amigos teníamos que hacer ciertas cosas especiales, como esta parte de compartir mis intereses, esta parte de compartir cosas comunes que me hacen más amigo y que me ligan más con lo que yo estoy haciendo. ¿Sí se fijan? Quiero así como marcar la situación de lo que es explícito y de lo que implícitamente hacemos para nosotros permanecer en ese pacto. En nuestra relación con Dios, un pacto es un acuerdo que se refiere a la promesa hecha por Dios a los hombres y que se señala la manera en que nos relacionaremos a partir de ella. En la Biblia se expresa por escrito, aquí está todo, un pacto, una explicación de lo que nosotros deberíamos saber de lo que se espera, ¿verdad? Y ese pacto que se ha establecido, pues se establece con una serie de responsabilidades. El pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, en el que promete la salvación del hombre por los pecados, se encuentra expresado en el libro de Isaías, en el capítulo 56. Voy a leer un trocito nada más. Dice: todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas,
hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él, y bueno, desde esa época marcó aún Él, los pecados de todos nosotros, ofrenda por el pecado, y cuando su vida sea entregada en sus manos, el buen plan del Señor prosperará. Entonces, desde ese tiempo tenemos una promesa de ese pacto, ¿verdad? Esto significa que todo nuestro pecado se perdona por la sangre de Jesucristo y se restablece la relación con Dios siempre y cuando aceptemos en nuestra vida a Jesús. Este pacto es claro y explícito, no hay duda, no hay interpretaciones. Ahí está. Nosotros tenemos que aceptarlo, quererlo y vivirlo. En este caso de la Cena del Señor, es un ejemplo muy claro de que los pactos se sellan con signos visibles para recordarnos este compromiso que se adquiere y para esperar ese beneficio. En la Cena del Señor, Jesús hace del vino su sangre y del pan su carne, para que recordemos el significado de la ofrenda que hace con su muerte, que nos libera del pecado. Esos son los signos visibles, pan y vino, ¿sí? Un pacto se celebra con otros. Esto también me parece que es muy importante, que es una común unión o participación de los beneficios del sacrificio de Jesús. Estamos juntos en esto, ¿verdad? Y nos identificamos como miembros de un cuerpo, tal como lo hizo Jesús con sus apóstoles. A diferencia de los pactos entre los hombres, el pacto de Dios con nosotros es muy claro, nada de adivinar y de buscar. Y nos quedamos con la opción, ¿la aceptamos? ¿Ese pacto aceptamos o no lo aceptamos, verdad? No hay intermedios, a ver si. ¿Qué ocurre cuando celebramos la Cena del Señor? Primero recordamos el sacrificio realizado por Jesús como un cordero en sustitución de cada uno de nosotros. Al tomar la Cena del Señor, nosotros nos manifestamos que aceptamos y vivimos ese nuevo pacto. También lo compartimos con la Iglesia como signo de unidad en este cuerpo que formamos. Cuando celebramos la Cena del Señor, celebramos el triunfo que tuvo sobre la muerte y los beneficios que tenemos con ella. Es importante que al tomar la Cena del Señor tengamos un deseo de estar en comunión con Dios y con Jesús, de comprometernos a vivir una vida de acuerdo a su plan. Que recordemos la promesa que Jesús hace. Él estará entre nosotros celebrando de nuevo en el reino del Padre. Yo les invito a que en esta Cena del Señor bendigamos el pan, el vino, como un signo de gratitud por invitarnos a participar en el glorioso plan de salvación de nuestro Padre, en el que Jesús se colocó en el lugar de cada uno de nosotros y ofreció su vida para que nosotros podamos estar de nuevo con el Padre. Pues bailamos. La verdad a mí me emociona cuando escucho estas cosas y me gusta mucho el hecho de que entendamos que Dios es un Dios explícito, ¿sí? Y cuando entendemos que Dios es explícito, quiere decir que deja las cosas de manera que no nos quede ninguna duda, ¿sí? Una de las cosas que me gusta mucho de convivir con Pita es que Pita es una de esas personas que antes que otra cosa trata de ser muy congruente con todo lo que dice y siempre está pensando, cada vez que dice algo siempre lo está pensando de realmente si lo va a hacer, y cuando lo va a hacer siempre es muy explícita y siempre lo refleja. Entonces ahora cuando vi su tema en la mañana, la verdad estaba yo entendiendo, dije, claro, es que así es Dios en el corazón de Pita y así tiene que ser Dios en el corazón de nosotros. Dios no es un Dios oculto, Dios no es un Dios raro que tiene intenciones raras, y Dios jamás va a ser alguien que va a decir, es que yo así lo dije, después te diré, porque Dios antes que otra cosa desea revelarnos las cosas de su corazón
para que de esa manera podamos vivir. Y lo primero que tenemos que entender es que nos amó tanto que estuvo dispuesto a recibir cada latigazo, a recibir cada golpe y a derramar cada gota porque nos ama y porque nos era necesario. Así que les voy a invitar que pasen por su pan y por su vino. Aquí está al frente. Fue una buena semana. Dios ha estado haciendo cosas interesantes y como ya lo habíamos anunciado desde antes que se fuera a Honduras, le habíamos pedido a Leti que viniera a darnos un testimonio de lo que pasó allá en su viaje, pero también que viniera a hablarnos de lo que viniera a compartirnos de las cosas que Dios le habló allá. Y se los digo porque esta semana ha sido algo que lo platiqué con varios de ustedes en las clases en la clase de los lunes que estamos haciendo el ejercicio de nuestro propósito. Y con alguien platicaba por ahí y le decía, mira, acuérdate que Dios hace todas las cosas como las hizo en la Biblia. Una de las cosas que Dios hacía con los hombres y mujeres de la Biblia era incomodarlos y moverlos, y los llevaba a viajes, los llevaba y los movía a otras ciudades, a otros terrenos, y cuando estaban en un lugar donde no estaban cómodos, en donde estaban en un lugar donde no era su casa, era donde les hablaba, porque hay veces que estamos tan cómodos en nuestra casa y estamos tan asentados en donde estamos que no tenemos espacio o no tenemos oído suficiente para la voz de Dios. Y yo sabía que exactamente eso iba a ser Dios con la vida de Leti, y ayer estuvimos platicando y la verdad me quedé gratamente sorprendido porque, número uno, me da un gusto enorme saber que es un solo Dios. El mismo Dios que me dio un tema a mí, se lo dio a Pablo después, me lo complementó la semana pasada, y esto es parte de la cereza del pastel que Dios va a poner, y la semana que entra vamos a terminar de hablar de estas cosas, de cómo, desde cómo todo lo que necesitamos en nuestra vida es santidad, de cómo todo lo que necesitamos en nuestra vida es obediencia, como decía Pablo, cómo lo que recibimos de Dios tenemos que irlo dar allá afuera, y cómo tenemos la necesidad de atraer a otros por medio de lo que Dios nos hace. Y hoy Leti nos va a hablar bien interesantemente acerca del servicio. Pásate, Leti, para que podamos orar por ti. ¿Sí? Y yo les invito que, si no lo han hecho, váyanse a la página de Facebook o a la página de la iglesia, váyanse a la página de YouTube y denle una repasada a los últimos tres temas que hemos tenido y el de hoy con Leti, para que vean cómo hay una congruencia perfecta y cómo Dios no se equivoca, cómo Dios nos está hablando y cómo Dios está complementando lo que está haciendo en nuestra casa. ¿Sí? Nos estamos preparando porque viene el crecimiento, ¿sí? Y viene el crecimiento en estatura y viene el crecimiento en número. Y va a ser una cosa que va a ser prácticamente inevitable. Así que pónganle mucha atención. Y Leti, permítame bendecirte. Leti, eres una mujer fiel y me ha tocado conocerte a lo largo de estos casi 2 años que nos conocemos. Me ha tocado admirarte porque eres una mujer que tiene un profundo anhelo de que Dios se manifieste en ti. Y yo declaro en el nombre de Jesús que el día de hoy te conviertes en un instrumento, que Dios va a poner las palabras necesarias que van a llegar al corazón de cada una de las personas, pero que también te va a recordar que aún las experiencias que tú quisieras compartir no son tan importantes como las que Él quiere compartir. Declaro que tu boca es un instrumento poderoso y que de las palabras que salgan de tu boca se van a desatar cosas importantes, impresionantes y milagrosas en las vidas de las personas que te escuchan, no solamente aquí en la iglesia, sino por internet, y no solamente en este tiempo, sino a lo largo de los años. Que Dios te use grandemente. La verdad es que es un honor siempre servir a Dios. Es un honor servir a Dios, y para mí querer servir a Dios, siempre que quiero servir a Dios o siempre que quiero hacer algo, siempre hay oposiciones. Pero también siempre Dios tiene bendiciones. La verdad es que para poderme ir a este viaje, yo no tenía dinero. Pero pues Dios sabe lo que tenemos en nuestro corazón, sabe nuestros deseos y nos conoce. Y Él sabía que nuevamente, igual que el año pasado, el deseo de mi corazón era volver a ir a Honduras y volver a servirle allá, igual como le he servido aquí.
En noviembre, nuevamente la Fundación, la Hackett Henwald, me volvió a invitar a volver a ir a Honduras. Y yo lo comenté con mi esposo y me dijo, pues vamos viendo, porque pues quién sabe si se pueda. Y pues yo le dije, pues Señor, tú sabes cuáles son los deseos de mi corazón y los pongo en tus manos. Y al poco tiempo me habló Julie, una de las enfermeras de Hackett Henwald, y me dijo que Bobby, su esposo, había decidido pagarme el avión para poder ir a Honduras. Entonces yo dije, Señor, pues ¿qué quieres que vaya? Porque pues si tú estás poniendo los medios es porque realmente tú quieres que vaya. Luego, de eso, más adelante me volvieron a hablar por teléfono Julie y me dijo que Hackett Henwald me iba a pagar el hotel y las comidas. Entonces dije yo, pues gloria a Dios, qué bueno que quieres que vaya y te sirva. Y aparte, pues tú sabes que yo no puedo suplir, pero pues tú eres el dueño del oro y la plata y tú eres el que suple mis necesidades. Y aparte, mis gustos, mis caprichos y todo. Y qué bueno que eres mi padre, ¿no? Se llegó el tiempo y yo estaba juntando dinero, obviamente, porque yo no me quería ir sin dinero para allá. La brigada dura 17, 18 días y en la semana de en medio se descansa 2 días y se va a una isla, pero esos gastos corren por nuestra cuenta. El año anterior no pudimos ir porque llovió muy fuerte y los aeropuertos, como son muy pequeños y son avionetas las que salen, no permitieron que salieran las avionetas, se cerraron los aeropuertos y no pudimos hacer ese viaje. Este año sí. Pero bueno, la verdad es que aunque haya oposiciones y haya cosas difíciles y haya lo que sea, siempre Dios provee, siempre Dios abre caminos donde no los hay. Salimos nosotros el 7 de marzo, mañana se cumplió un mes, salimos el 7 de marzo para Honduras, estábamos muy felices y contentos. De hecho, yo iba orando y pidiéndole a Dios que me dijera que iba yo a compartir, porque cuando me dijo a mí René, vas a compartir, yo decía, pues platicar nada más de si me fue bien y vi tanta gente, pues no, ¿verdad? Entonces yo decía, pues Espíritu Santo, ¿qué quieres que diga? Y dime tú qué es lo que tengo que ver, hacer, pues para poder compartir, no nomás de un viaje, ¿no? Y pues iba yo en el avión leyendo, y iba yo en el avión con un cuaderno que tengo yo de inglés, porque yo no hablo inglés 100%, y la gente que va a Hackett Henwald, pues hay italianos, hay de Bélgica, hay coreanos, de Canadá, de Estados Unidos, de Italia, y la comunicación es en inglés. Entonces, yo no sé hablar bien inglés. Mi inglés es poco, yo creo que si hablo el 50, 60%, aunque entiendo muchísimo más de lo que hablo. Pero pues Dios me da maneras y yo me doy a entender y me entienden gracias a la misericordia divina, ¿no? Yo llegué al aeropuerto feliz porque iba al viaje y contenta, y llego al aeropuerto, nos tardamos en bajar del avión. Nosotros documentamos las maletas desde aquí, desde Guadalajara, y nos tardamos en bajar del avión cuando transbordamos en México, tomamos el otro avión, un avión más pequeño para Honduras, y llegó el avión, pero no nos dejaban bajar, nos tardamos un buen rato en poder bajar del avión, y cuando nosotros bajamos, la mayoría de las maletas, ya la gente estaba agarrándolos como muy rápido, y el doctor de La Mora, el doctor de Tijuana, Nicolás, y el de Monterrey, nosotros los 4 fuimos los últimos que agarramos nuestras maletas. Y yo agarro una maleta y me falta una maleta, me falta una maleta y me falta una maleta. No llegó una maleta mía. Y la verdad es que de momento yo sí me preocupé y me preocupé mucho porque pues yo ahí traía mis uniformes quirúrgicos, tenemos que andar de uniforme quirúrgico, traía mis medicamentos, yo tengo un problema con mi tiroides, y traía mi ropa interior, toda mi ropa interior en esa maleta, mis trajes de baño, 2 trajes de baño y algunas otras cosas. Entonces yo dije, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Pero andaba yo preocupada, nosotros volamos de ahí de San Pedro Sula a La Ceiba, y de La Ceiba llegamos al hotel.
Cuando nosotros llegamos al hotel, ya estaban todos los demás doctores de los demás lugares, y Mary, la encargada de la brigada, ya estaba, ella organiza qué cuarto le va a dar a cada quien. Hay quienes compartimos cuarto para que salga más barato, hay quienes pagan su cuarto completo porque todos los médicos y los que sirven pagan su viaje. En este caso yo no lo pago, Diosito me lo paga. Entonces Mary estaba viendo a ver qué cuarto le tocaba a cada quien y todo. Y yo fui y me sentí en el lobby del hotel porque pues habíamos muchísima gente, somos como 70 gente las que vamos a servir. Y yo veía que estaba pues muy lleno y yo dije, bueno, me voy a sentar, quiero ver si hay internet. Empecé a agarrar mi teléfono para ver el internet. Y quieran o no, sí sentía yo así medio raro mi corazón de chin, mi maleta, ¿no? Y leyendo en ese ratito me dio el Salmo 100, el Señor. No sé si alguien tenga Biblia Reina Valera. ¿Alguno tenga Reina Valera? ¿No? ¿Ninguno tiene? ¿Tú tienes Reina Valera? Si puedes leer el Salmo 101. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Síguele. Hasta el 5. Venid a Yahvé con alegría, venid ante su presencia con regocijo. A mí eso me encantó, cuando dice, cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra, y servid a Jehová con la alegría y venid ante su presencia con regocijo. Entonces en ese momento yo dije, no va a haber nada ni nadie que me robe la alegría y el gusto de venirle a servir a Dios a este país. Honduras es un país muy pobre, pero es un país donde la mayoría de la gente, yo no sé si es el 80 o el 90% de la gente es cristiana, de diferentes denominaciones, pero la gente cree en Cristo, a diferencia de nuestro país. Allá de lo que domina es el cristianismo. Y es muy padre que tú vayas caminando por la calle y escuches en el Electra, porque hay Electra en Honduras, en el mercadito, en vez del tacataca y todo, escuchas alabanzas, escuchas a Marcos Witt, escuchas a, no sé, a Marcela Gándara y todo, y es bien agradable que vas caminando en la calle y lo escuchas y la verdad es sorprendente. Yo el año pasado, como no sabía yo cómo era Honduras, yo oraba porque el Señor me utilizara, pero también por poder compartir de la palabra. Y la verdad me compartieron a mí. Y la verdad sí, sorprendente, la verdad sorprendente. Yo fui a servir, pero la verdad es que Dios me dio mucho. Y esta ocasión no fue la excepción. Bueno, pues miren, nosotros vamos como 70 gentes. Llegamos a La Ceiba, montamos en La Ceiba el sábado, los doctores tienen clases, les dicen qué es lo que tienen que hacer en cada lugar, y se divide la misión en 3 pueblos, en La Ceiba, en Tela y en Olanchito. La Ceiba y Tela es playa y Olanchito es sierra. Entonces se divide entre los 3 pueblos y de enfermeras vamos nada más 5 enfermeras, de ayudantes van varios que son las hijas o los hijos de los doctores o de las doctoras, y nos ayudan también al equipo de enfermería, y nos dividimos en los 3 pueblos. Pero el primer sábado nosotros armamos la clínica en Cruz Roja de La Ceiba. Es un trabajo muy pesado, llega un contenedor de un tráiler desde Estados Unidos meses antes, lo mandan en febrero, a principios de febrero o mediados de febrero, lo mandan para allá con jeringas, sueros, medicamentos, cosas que va a donar la gente. Y pues es un trabajo muy arduo que tienen ellos desde mucho antes, porque cada caja va numerada y va con qué es lo que contiene la caja. Si es jeringa, si es aguja, si es suero, si es... todo va controlado. Y tienen una lista donde tú dices, la caja 207... Si tú ves caja 207 de Olanchito, tú sabes que esa caja trae los sueros, las soluciones salinas. Si ves la caja 200 no sé qué, tú sabes qué es lo que contiene cada caja. Tiene muy buen control. Y nosotros íbamos a sacar de ahí todo lo de La Ceiba, pero nos encontramos con que el contenedor estaba mal acomodado.
estaban revueltas las cajas de tela, de Olanchito y de La Ceiba. Entonces, ese día, para poder armar en Cruz Roja, tuvimos que vaciar todo el contenedor. Lástima que no tengo cómo mostrarles fotos. Tuvimos que vaciar todo el contenedor para poder dividir las cajas de cada lugar y poder armar. Y la verdad fue un trabajo muy, muy pesado, pero Dios nos fortaleció y la verdad, sí, adelante, ¿no? Ahora, trabajamos nosotros con 33 grados al principio, después 35 y acabamos hasta en 38 grados. La verdad es que trabajar con tanto calor sí es bien difícil. A mí me mandaron a Tela, es el segundo año que yo sirvo los 15 días ahí en Tela. La diferencia de Tela a La Ceiba, en Cruz Roja sí hay aire acondicionado, pero nosotros en Tela no tenemos aire acondicionado. Nosotros tenemos son de estos ventiladores o de techo o de los normales de pie, y es bien difícil trabajar con tanto calor. De hecho, hay un estudio donde se dice que si tú trabajas con mucho calor, rindes el 30% menos que cuando trabajas a una temperatura normal o a una temperatura fría. Rindes muchísimo más. Pero pues no importa, la verdad es que íbamos a servir y íbamos muy, muy contentos con tal de servir. Trabajábamos, nos levantábamos a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana era el desayuno, a las 8 de la mañana ya debíamos de estar en la clínica, y a partir de las 8 hasta las 6 de la tarde, 6:30 a 7, con una hora de comida en medio, trabajábamos todos los días con ese calor. La verdad es que a mí el primer día fue sorprendente que llegamos nosotros y toda la sala que tienen como de espera estaba llena, estaba llenísima, gentes paradas, gentes que llegan a las 4 de la mañana. Y imagínense a qué horas tienen que salir de su casa para llegar a las 4 de la mañana. Y yo le decía a René, le dije, tremendo, porque hay gentes que van a que les inyecten las rodillas, caminan 2 horas para llegar a Tela, para que les inyecten las rodillas, y se tienen que regresar caminando después de estar inyectados 2 horas. Y la verdad es que yo le doy muchas gracias a Dios porque nosotros vivimos en México muy bien. En la brigada aquí de México la gente, pues la verdad en la condición de la gente es muy diferente. Finalmente se le ayuda a la gente, pero acá sí ves la necesidad, híjole, tremenda, tremenda. Es muy, bueno, yo tengo el corazón medio de pollo y se me encoge mucho el corazón porque hubo un día que hubo gente que estaba formada en la iglesia, en la parte de afuera de la iglesia, porque en Tela se arma en una iglesia evangélica la clínica y en Olanchito en una escuela. Y allá en Tela, en la iglesia, le hablan al pastor como a las 11 de la noche, 11:30 de la noche, que tenía que ir afuera, porque había mucha gente afuera de la iglesia, con cartones acostados esperando para cuando fueran a abrir, ya estar formados y tener un lugar para que los atendieran. Entonces es la verdad tremendo, tremendo, ¿no? Y también tremendo para nosotros porque pues yo tengo corazón de pollo y se me encoge el corazón de que son las 6 de la tarde y hay gente que estuvo formada desde las 5:30 y no has podido atender. Y eso a mí, híjole, la verdad sí me rompía el corazón ver que no se podía atender a toda la gente. Ese día le hablaron al pastor y fue a la iglesia. Vio que estaba toda la gente con los cartones acostados, abrió la iglesia, se metieron a la iglesia y los dejó acostarse en la parte de adentro de la iglesia para que no estuvieran en la calle y finalmente se acostaron ahí, obviamente formaditos y todo para que tuvieran su lugar, porque acá en México tenemos una organización padrísima, la verdad, trabajamos como 80 personas, ¿verdad, René? Como 80 personas, pero hay gente en recepción, hay gente de los traductores, allá también nos ayudan a traducir, pero los chicos que nos ayudan a traducir son unos chicos de una secundaria bilingüe y lo dan como servicio social. Ir y esos chavitos de 12, 13, 14 años y estar traduciendo con el doctor y con el paciente, a diferencia de aquí que son chicos más grandes y que nos ayudan a traducir con los pacientes. Aparte, allá en recepción solamente está Walter, Emelda, que es su esposa, que Walter es el pastor, Emelda es su esposa, y una hermana que es enfermera que no trabaja, ayudando en recepción. Acá nosotros en recepción tenemos un montón de gente que está ayudando. Entonces es
es de veras tremendo. La gente, nosotros aquí hablamos desde diciembre, hay un día donde se dan fichas para que la gente pueda tener un lugar. Allá no se dan fichas, allá tienen que llegar temprano y formarse. Le avisan a la gente, obviamente, que va a ver la brigada. La gente ya sabe, porque esta brigada en Honduras lleva 25 años. Yo es el segundo año que voy. Con el doctor de la Mora. El doctor de la Mora lleva 8 años que va para allá. Y la gente ya sabe qué fechas más o menos es cuando es la brigada. Entonces, hablan a la iglesia o van a la iglesia y preguntan, pero no hay un sistema donde tú digas, voy a apartar mi cita. No, la gente se tiene que formar. Finalmente, nosotros tenemos que preparar, por ejemplo, nosotros en enfermería tenemos que preparar diluciones. No tenemos el contacto siempre directo con el paciente, pero todo el medicamento que inyectan a los pacientes, nosotros lo preparamos. En tela habíamos 4 personas, Julie, Elizabeth, un enfermero de Bélgica, Philip, y yo. Y preparamos un montón de jeringas. De veras, Philip, el de Bélgica, decía, en mi vida, en un solo día, había preparado tantas jeringas como aquí. La verdad es que, ves, nosotros vamos a los consultorios, ponemos las jeringas, vemos que tengan jeringas, agujas, alcohol, antisépticos y todos los doctores, y estamos dando vueltas durante toda la mañana para que tengan todo lo necesario para seguir trabajando. Pero nosotros vemos que ya no tenemos jeringas y hay que preparar más, diluciones. Preparamos nosotros diluciones con soluciones de 1000, se hacen diluciones al 15%, al 25%, se hacen diluciones al 5%, y marcamos jeringas. Entonces tienes que apurar a marcar jeringas para que no se equivoque, para que todo el medicamento esté perfectamente bien controlado. Y todos los días es lo mismo, llegar a preparar muchas jeringas, los consultorios, revisarlos y trabajar con ese calor que yo les prometo que me sudaban las ideas. Yo sé, sí, de veras, me sudaban las ideas, ¿eh? Yo sentía como de mi cabeza, el hilito de sudor bajaba así por mi cabeza y acá. Yo para esto tenía 2 filipinas nada más que iban en la otra maleta. Gracias a Dios, por azares del destino, de mi ropa interior, de la parte de arriba, tenía otro que dije, ese también me lo llevo, y lo metí en la maleta que sí quedó. Y me estuvieron prestando filipinas y ropa las otras enfermeras para que no tuviera yo que gastar. También pues tuve que comprar mi medicamento porque no puedo vivir yo sin el medicamento, me empiezo a sentir muy mal. Y Dios tuvo cuidado y suplió todas mis necesidades. La verdad es que Dios es bueno, pero hubo un día en que yo me sentía medio triste porque yo decía, viene el fin de semana, vamos a ir a la isla, no tengo traje de baño, no tengo sandalias, ¿qué voy a hacer? Entonces, sí, de repente pensaba yo, pues, ¿qué voy a hacer? Pero yo decía, bueno, yo te vengo a servir y vengo a servirte con alegría y tú tienes el control. A mí lo que me queda claro es que ser bendición entre nosotros es muy hermoso, pero también tenemos que ser bendición allá afuera, Y para mí es muy satisfactorio ir y servir a la gente, pero también darte cuenta que hay gente que no tiene al Señor en su corazón y sirve. Híjole, wow. La mayoría de los médicos no conocen a Cristo y tienen un corazón de servicio. Y eso es muy padre. Y comento esto porque había gente dispuesta a darme calzones. Me regalaron calzones, me regalaron me prestaron traje de baño, entonces la verdad es que muy preocupados en que yo tuviera lo necesario y estás bien y no te falta, y hasta de eso tiene cuidado Dios, la verdad. El que yo sea enfermera, la verdad es que es servir. Yo soy enfermera quirúrgica y administrativa, y en mi profesión es servir a la gente. A mí me encanta servir a la gente, ¿sí? Pero trabajar en lo que te gusta y que te paguen es precioso. A mí me gusta mucho trabajar en lo que yo hago, y yo le pido mucho a Dios que me utilice con mis habilidades. Siempre le he pedido, Señor, utilízame con mis habilidades, con lo que tú me has dado.
Nosotros en enfermería tenemos mucho el dicho que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Eso lo decimos mucho en enfermería. De hecho, esta oración la tienen en el Country 2000 también, ya los de calidad del Country 2000 lo tienen puesto en todas sus cosas de calidad, y en la parte de abajo, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y nosotros estamos invitados a bendecir a la gente y a servir. Permítanme un segundo. Dentro de mi lectura, porque ya venía el día que yo iba a ir a la isla, sí estaba yo con el corazón medio compungido, porque todavía no tenía traje de baño, porque todavía no sabía qué era lo que me iba a llevar, pero la verdad es que Dios tiene cuidado de nosotros todo el tiempo. Y leyendo, Dios me dio Isaías 41:10. ¿Me puedes ayudar otra vez? Con Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A mí eso me dio mucho gusto cuando dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Híjole, yo ese día saltaba de gusto, se los prometo, saltaba de gusto. Yo decía, Señor, tengo que confiar. Si tú me trajiste acá es porque tú tienes control de todo. Y yo vuelvo a lo mismo, no me va a robar nada la paz ni la alegría de venirte a servir. Nosotros el viernes trabajamos mediodía nada más. El camión salió a la 1:30 de Tela a La Ceiba, son 3 horas en camión. El camión salió a la 1:30, llegamos al aeropuerto de La Ceiba, nos subimos al avión, nos fuimos a Roatán, que es una isla hermosa, 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 hermosa. Y Dios, la verdad, que cuando tú bendices y das, Él no se queda con nada. Él siempre te regresa las cosas. Nunca se queda con nada. Yo les puedo decir que fue un viaje a esa isla muy bonito. Nos dieron unos pases por medio de unos doctores de Honduras en el mejor hotel, uno de los mejores hoteles para los Spice Day. No pagamos absolutamente nada. 5 personas, Larisa, una rusa que se quedó conmigo compartiendo la habitación, el doctor de la Mora y 2 de los doctores de Honduras, y estuvimos pasando el día en uno de los mejores hoteles de la isla, sin pagar que la silla, que la alberca, que la toalla, y pasamos unos días muy bonitos. Tuve oportunidad de ir a comer a cenar a 2 lugares donde yo no podía pagar, y me pagaron la cena. Y Dios tiene cuidado de todo eso. Dios no se queda con nada. La verdad es que Dios te regresa. Y es hermoso. Yo decía, no, pues yo estar aquí. Y cuando vi los precios, yo decía, ay, yo veía los precios en lempiras y los pasaba a dólares y luego los pasaba a pesos, y yo decía, pues yo no lo puedo pagar. O sea, yo una langosta, que aparte que no la puedo comer porque soy alérgica a los mariscos, pero pues veías la comida y todo, y yo decía, híjole, pues yo de dónde para pagar esto. Y pude disfrutar de muchas cosas que la verdad Dios tiene cuidado de eso. O sea, Dios no se queda con nada. Dios sabe que si tu deseo es servir, ayudar, Él te va a ayudar para que lo hagas, pero no se queda con nada. Aparte, te regresa, siempre te va a regresar. La verdad es que es muy, muy padre que te des cuenta que Dios está ahí. No solo nada más con lo que leía, con su palabra, sino porque yo veía tangiblemente las cosas, y yo veía el hotel. Bueno, es un hotel, una cabaña que yo compartí con esta rusa, con la doctora rusa Larisa. Igual a mi inglés, a su inglés, nos comunicábamos, nos reíamos porque luego no nos entendíamos. Se fue con nosotros y estaba muy agradecida porque, pues gracias a que andaba con nosotros, que se juntó con nosotros, obtuvo este beneficio del pase que no pagamos.
Y yo le decía, es que es la bendición de Dios, o sea, no hay más que la bendición de Dios, es la bendición de Dios porque venimos a servir, porque tenemos un corazón de servicio. Atendimos nosotros en Tela, en total 773 gentes más o menos, atendíamos como 90 personas por día en Tela, en la Ceiba y en Olanchito más o menos lo mismo, pero nosotros en Tela al final, cuando hicimos cuentas, atendimos 773 gentes. Era muy chistoso porque, pues yo les digo, yo tengo corazón de pollo. Y, por ejemplo, el miércoles de la segunda semana, yo bajaba a ver y yo veía muchísima gente. Y yo decía, es que no acabamos. Y hubo gente que me decía, es que por favor, y que me agarren de aquí, se me cuelguen, pues peor. A mí se me hacía el nudo en la garganta de yo no quiero bajar, yo mejor me encierro acá en la enfermería, sigo preparando medicamentos, no quiero ver porque la verdad es que a mí se me hacía el nudo en la garganta de ver tanta gente y no poder terminar de ayudarles, ¿no? Entonces, muy chistoso porque al igual que yo, hay unos médicos que tienen corazón de pollo, igual que yo. Entonces yo iba y le decía, por ejemplo, a Antonio de Italia, y le decía, Antonio, por favor, una paciente más, una señora que ya está grande y mira que viene de, ellos dicen que viene de largo, en vez de lejos, viene de largo y pues pobrecita. Hubo gente que no pudieron ser atendidas y rentaban el cuarto de un hotel porque se juntaban varios y se dormían entre la cama, el suelo, porque no podían regresar a su lugar de origen y pagar y volver a venir, les salía más caro. Entonces rentaban el cuarto de un hotel. Aparte, por ejemplo, el hotel donde nosotros nos quedamos, pues es un hotel de 2 estrellas, no crean que es un hotel acá, o sea, es un hotel de 2 estrellas. Pues todavía ellos conseguían un hotel más modesto y se juntaban ellos para pagar el cuarto de hotel y poder llegar temprano desde las 4 de la mañana, 5 de la mañana y formarse para poder ser atendidos. Entonces yo luego iba por ejemplo, con el doctor Antonio, con el doctor Julio de Monterrey, y los veía con la doctora Susan Lanza. Yo, doctora, uno más, los demás están trabajando, mire, bueno, ándale, pues pásamelo. Y yo bajaba y yo, órale, de una vez, rápido, que no sé qué. Incluso el último día, el encargado de la segunda semana es el doctor de la Mora, y como a las 11:30 dijo ya, ni un paciente más. Habíamos terminado los que supuestamente tenían número, allá les dice el número a las fichas, y habían todavía como 7, 8 pacientes esperando. Porque ese día no abrieron la puerta de la iglesia, sino como que fueron los que iban, los asistentes de la misma iglesia fueron los que tenían el privilegio de ser atendidos, y no abrieron las puertas de la iglesia, pero había gente que estaba ahí esperando. Igual yo ese último día bajé, y pidiéndoles a los doctores, igual al doctor Antonio, al doctor Julio, a la doctora Susan, de que uno más, o sea, ya terminaron, pero uno más, todavía hay gente abajo. Y el doctor de la Mora me decía, no, ninguno. Y me decían, de contrabando, pásalos, así como que, sí, y yo bajaba rápido. Y ese día para mí fue sorprendente. De veras, Dios me dio una lección genial, sorprendente. Una viejita de 84 años se me colgó aquí de la Filipina y así como hablan los viejitos con la voz temblorosa, me decía, en el nombre de Jesús, por favor que me atiendan. Me duele la espalda, me duele mucho mi cadera y no puedo caminar y mire. Y yo así como que, ay Dios mío, ¿qué hago? Pues miren, nunca había visto mejor predicadora que esa viejita. No, tremenda, pero tremenda, una lección, y que en el nombre de Jesús, y que mire, y que las puertas de los cielos, y que murió en la cruz por usted, y no, la viejita, que yo estaba así, subo y le digo a uno de los doctores, me dijo, estoy ocupado, otro estaba ocupado, total de que me volví a agarrar al mismo doctor de Italia, doctor, la doctora Susan todavía está trabajando, ¿puede ayudarme? Y me dice, súbela. Estaban 2 personas esperando, ella en medio. Para esto el doctor de Tijuana, el doctor Nicolás, es cristiano, y estaba él apenas terminando. Ella en medio, se sienta en medio de esas 2 personas y les empieza a compartir. Con su voz temblorosa, con sus canas, toda arrugadita como pasita. Yo estaba de veras admirada, hasta me tomé foto con ella, y el doctor Nicolás también. El doctor Nicolás se sentó junto de ella a escuchar cómo estaba compartiendo y cómo les estaba diciendo a las gentes que Jesucristo había muerto por ellos en la cruz y que Jesucristo, que querían ir al cielo, tenían que aceptar a Jesucristo. Bueno, la verdad, yo me quedé admirada.
porque yo siempre le digo a Dios que quiero servirle con mis habilidades, y compartir la palabra no es precisamente una habilidad mía. Y ay, me dio una lección la señora, que yo decía, ve nomás, qué ejemplo de esta señora a esa edad, y seguir compartiendo. Y la gente de junto pues sabía del Señor, porque ellos le decían amén, y le decían amén, y le decían amén, y de todo lo que decía la señora. Finalmente la pasaron, la inyectaron, la atendieron, y fue muy, muy, muy bonito darse cuenta que no importa la edad que tengamos, somos llamados a servir al Señor, ¿sí? Nosotros somos llamados a tener relaciones interpersonales de bendición. Nosotros no nomás tenemos que recibir bendición de Dios, y recibir bendición de Dios, y recibir bendición de Dios, y engordar, y engordar, y engordar con la bendición que nos da. Nosotros tenemos que esa bendición pasarla para otros. No tenemos que quedarnos con lo que Dios nos da nada más. O sea, hay cosas que sí son específicamente para nosotros, pero aún así te vas a encontrar a alguien que esté en tu condición, que esté en tu situación, a la que puedas apoyar, a que le puedas compartir, a que la puedas ayudar. Y en Efesios 1:3, ¿me ayudas, de favor? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él dice que Él nos ha bendecido con toda bendición. Yo cuando leí esto allá, yo decía, sí es cierto, Señor, tú nos bendices con toda bendición. Y no es justo que nosotros nos quedemos con la bendición que tú nos das. Hay que compartirla. Por eso cuando René la semana pasada decía que tenemos que llegar a este lugar, que tenemos que compartirle a la comadre, a la vecina y todo, esa bendición que nosotros tenemos de conocer a Jesucristo, la tenemos que compartir. Yo viendo en el diccionario, bendecir es rogar por la felicidad de alguien, cuidar, proteger, glorificar, arrodillarse ante alguien, mostrar alegría y agradecimiento. Eso es bendición. Y servir, que va muy de la mano con bendecir, es atender a cualquiera que nos necesite, sin importar si puede devolvernos o no el servicio. ¿Sí? Les vuelvo a decir, es atender a cualquiera que nos necesite. Hay mucha gente que necesita del Señor, hay mucha gente que tiene problemas, pero ¿qué de su salvación? No nomás son los problemas, ¿qué de su salvación? Sin importar si puede o no devolvernos el favor. La verdad es que Jesucristo vino a salvarnos y vino a bendecirnos. Desde que el Padre mandó a su Hijo, Él sabía qué era lo que iba a pasar con su Hijo. Y sabía y sufría porque su Hijo iba a morir en una cruz. Y Él estaba preocupado por su Hijo y aún así decidió bendecirnos. El Hijo, Él no dijo, yo no lo hago, yo no me voy a la cruz, yo no voy a permitir que me crucifiquen. Él sabía que lo iban a crucificar y aún así estuvo bendiciendo y orando por enfermos y haciendo milagros. Aunque Él sabía que iba a tener una muerte y muerte de cruz. A Él no le importaba su condición. Y sin embargo, decidió bendecirnos. Tú eres un instrumento de bendición y la bendición Dios nos la da. ¿Sí? Tú eres un instrumento de bendición y la bendición Dios nos la da. Hay 4 cosas por las que nosotros a veces nos sentimos impotentes para poder bendecir a otros. Ignorancia, que tú digas, yo soy muy nuevo en el Señor y no sé mucho de la palabra, ¿qué les voy a decir? Pero Dios conoce tu corazón. Y si tú tienes un corazón dispuesto, Dios te va a utilizar para que le hables a los otros. René la semana pasada decía con esta pareja que no vino ahora, cuando se fueron a Mazatlán, pues ellos son nuevos y sin embargo Dios los utilizó porque Dios sabía que tenían un corazón dispuesto de servicio, de servir, de poder compartir lo que el Dios ya había hecho en ellos y los utilizó.
Dios conoce tu corazón. La segunda es porque no he estado en un instituto. No, yo no puedo bendecir a otros porque yo no he estado en un instituto, porque yo no soy un pastor que he estudiado, porque quítate eso de la cabeza. Si tú estudias de la palabra y tú has recibido bendición, no te quedes con la bendición. No se necesita estar en un instituto para que tú bendigas a otros. Porque yo no siento la unción de Dios. Métete con Dios. Métete con el Espíritu Santo, pídele al Espíritu Santo que te unja, pídele al Espíritu Santo que te dé la palabra que tú necesitas decirle a tu vecina, que tú necesitas decirle a tu comadre, que a lo mejor necesitas decirle a tu hijo. Él te va a ungir y Él te va a dar las palabras. Muchas veces nos pasa y yo creo que a algunos ya les ha pasado, que de repente estás hablando de Dios y dices, no sé de dónde caramba salió esto, pero yo le dije y me salió. ¿Cómo lo dije? ¿Quién sabe? Te estás riendo porque ya te pasó. Y dices, ¿cómo carambas salió esto? No sé de dónde salió, pero yo seguía diciéndole y seguía diciéndole y seguía. Y es el Espíritu Santo que conoce tu corazón y que te va a utilizar porque tienes un corazón dispuesto. Y porque luego a veces el cuarto punto es, porque no podemos bendecir, es porque decimos, es un trabajo de viejitos, es un trabajo de pastores, no es un trabajo de jóvenes. Eso le toca a los viejitos, que se preocupen por bendecir a otros. A nosotros déjenos en el cotorreo, en el relajo. No, Dios te bendice, no importa si eres joven, si eres viejo, Dios te sigue bendiciendo. Y no importa si estás enojado con tu esposo, no importa si se te pierde la maleta, no importa si no tienes trabajo, no importa si no tienes qué comer, tú sé bendición para los demás. Dios no se queda con nada. ¿Me puedes ayudar con Mateo 10:8? Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dais de gracia. Dios dice que de gracia recibimos, tenemos que dar de gracia. Gracia es un favor no merecido, ¿sí? Nosotros a lo mejor no merecemos que Dios nos bendiga porque somos pecadores. A lo mejor no merecemos porque somos egoístas. A lo mejor no lo merecemos por muchas situaciones. Cada quien conocemos cómo somos. Pero Dios nos da de gracia y nosotros tenemos que dar de gracia. Yo lo único que les puedo decir para cerrar esto es que es un placer servir, es una satisfacción servirle a Dios. A mí me encantaría, y Dios sabe que yo siempre le digo, quiero servirte con mis habilidades, pero Él sabe en qué quiere que yo le sirva, ¿no? A lo mejor mi corazón, yo siempre le digo, Señor, tu palabra dice que tú concedes los deseos de nuestro corazón, y de eso siempre me agarro porque sea con mis habilidades, con lo que yo hago. Pero Él sabrá cuál es su plan conmigo, ¿no? Mi visión, más adelante yo me veo trabajando o sirviendo como misionera en Operación Sonrisa. No sé si ustedes conocen Operación Sonrisa. Operación Sonrisa es operaciones para niños de labio leporino y paladar hendido. Es una fundación a nivel mundial que da servicio gratuito y se unen médicos y enfermeras de todo el mundo. Operación Sonrisa va a estar en ICR en mayo, estuvo en octubre en Chiapas y ha estado en Egipto, en todos los lugares donde se necesita, y es un trabajo gratuito. Yo no sé qué Dios tenga para mí. A mí me encantaría trabajar en el barco, que no me acuerdo el nombre, que es un hospital. Ese barco va por todo el mundo igual, tiene quirófanos en el barco, y atiende gente. Tú vas a ese barco y atiende gente. A mí me gustaría hacer eso, pero pues como dice el Señor, sus caminos no son nuestros caminos y no sé qué sea lo que tenga para mí, ¿no? Pero Él conoce el deseo de mi corazón y yo sé que va a ayudar a cumplir mi deseo. ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que tú quieres? Yo nada más les voy a decir que tenemos que transmitir el poder y la bondad de Dios a favor de Dios. Transmitir el poder y la bondad de Dios a favor de Dios.
Si tú vas y le compartes a alguien, si tú vas y le ayudas a alguien, aunque no le compartas de la palabra del Señor, pero tú vas y le ayudas a alguien, Él se va a dar cuenta que tú tienes algo diferente. Él se va a dar cuenta que lo que tú tienes, Él lo quiere. Y Él se va a dar cuenta que tienes al Señor. Y es a favor de Él. No es a favor de Leticia y qué padre que Leticia fue a Honduras y qué linda. Aquí no, la linda no es Leticia. Aquí el lindo es Dios. Aquí el bueno es Dios. Se trata de Él. Se trata de Él. Y tenemos que transmitir el poder y la bondad de Dios a favor de Dios. Entonces yo les invito a que hagan una reflexión, que piensen qué es lo que quieren hacer. Pero como decía René, hay que ir y compartir de la palabra, hay que ir y ayudar. No sé si ustedes buscar una casa hogar y servir en una casa hogar y preocuparse por los niños. Yo no sé si un asilo de ancianos, no sé si ir a la cárcel, no sé qué sea lo que esté en tu corazón. Pero lo que esté en tu corazón, da el paso. Dios te va a ayudar a que lo logres. Dios te va a ayudar a que lo hagas. Nada más necesitas dar el paso de fe para que Dios ponga las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Leti. Y estaba yo pensando y estaba yo reflexionando en algo que Dios ha estado poniendo en mi corazón y ahorita me lo acaba de confirmar por Leti. Todos tenemos el anhelo de ser usados por Dios, todos tenemos el anhelo de ser bendecidos por Dios y todos tratamos de alguna manera de compartir lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Pero todos empezamos muchas veces con la gente y le decimos, oye, pues que Dios te bendiga. Y cuando decimos que Dios te bendiga, estamos anhelando que Dios hable bien de las personas o hable bien a las personas. Pero ahorita que decías, Leti, y ayer estábamos poniéndonos de acuerdo acerca de cerrar su tema con esta cita de Mateo 10, de gracias recibido, de gracias de dar, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que aprender, yo creo que el primer paso para que podamos funcionar hacia afuera, tenemos que dejar de decirle a la gente que Dios te bendiga y tenemos que empezar a decirle a la gente, yo te bendigo. Porque ahorita leía a Leti y decía dos cosas muy importantes. Dice, Dios ya nos bendijo con toda bendición, o sea, en nosotros está todo lo que necesitamos. ¿Sí? Y la otra cosa que te decía Leti es, yo anhelo que Dios me use en mis talentos y en mis habilidades. Si Dios nos bendijo con toda bendición, quiere decir que todo lo que podamos dar o lo que Él quiera darle al mundo está en ustedes y en mí. Y la primera parte por la que tenemos que empezar, porque si no nunca vamos a empezar, tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de hablar y de pensar acerca de las cosas que pasan y entendernos como bendición y empezar a decirle a la gente, sabes que yo te bendigo. En este momento yo te bendigo y yo declaro. Y empezamos a ser instrumento de Dios por medio de nuestras bocas y empezamos a escuchar la voz de Dios y empezamos a soltar lo que dice. Porque si yo le digo a Leti, ay, pues que Dios te bendiga, pues ahí es lo que Dios te quiere decir. Pero ¿sabes qué, Leti? Yo te bendigo porque yo te conozco y yo sé lo que Dios está haciendo en tu vida porque te he visto crecer. Y así empezamos el día de hoy. Ahorita que oré por Leti, yo le dije, yo te bendigo porque conozco su corazón y porque Leti es una de las personas como ustedes que está en mis oraciones constantes y constantemente estoy escuchando de ella y constantemente tengo que declarar mi bendición, que obviamente es la bendición de Dios porque soy su representante, soy su siervo y ustedes tienen que hacer exactamente lo mismo. Hace unas semanas hablábamos acerca de que todo lo que necesitamos para emprender cualquier proyecto es santidad. Hace 2 semanas escuchábamos de Pablo que necesitamos ser obedientes, que necesitamos escuchar la voz de Dios y tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios más allá de nuestra propia voluntad. ¿Sí? La semana pasada el Señor nos llevó a un nivel más. Nos dijo que tenemos que ir a alcanzar a las personas. Y hoy Dios nos está confirmando lo que está hablando y nos está diciendo, tenemos que ser bendición. Piensen nada más en esto. En toda la Biblia nos demuestra que las cosas se hacen contrarias a como suceden en el mundo. Si yo voy y les pregunto a ustedes o a cualquier persona allá afuera cómo está su relación con Dios y todas las personas contestan, tengo que hacer más con respecto a mi relación con Dios, tengo que acercarme a Dios.
Y la Biblia nos enseña que no es así. En todas las ocasiones Dios fue y buscó al hombre para bendecirlo. Dios fue y buscó a Adán cuando había pecado. Dios fue y buscó a Abraham y le dio un hijo. Dios fue y buscó y se encontró con Jacob para poderlo hacer patriarca. Dios fue y buscó a David. Y David ni siquiera estaba en su casa, pero fue y lo buscó y lo mandó a traer. ¿Sí? Cuando nosotros nos entendemos parte de ese cuerpo de Dios, nosotros somos esa extensión que va a buscar a todas esas personas que necesitan ser alcanzadas. Ellas no necesitan esforzarse y acercarse a Dios. Somos nosotros la extensión de Dios que va a ir a hacer las cosas como suceden en la Biblia. Porque Dios va a ir a buscar a aquellos que anhela rescatar. Por eso las misiones, por eso los proyectos como a donde va Leti. ¿Cuántas personas podrían decir a lo mejor, no, pues si tú oras y si tú te esfuerzas, Dios te va a dar para un boleto de avión para que vayas a México a que te sanen, o a Canadá o a Italia? Pero en el momento que ellos deciden ser el reflejo de Dios, lo primero que va a hacer Dios es que los va a llevar a buscar y alcanzar a las personas que necesita Dios alcanzar, y así tenemos que ser nosotros. Nosotros nos reunimos aquí, nos reunimos entre semana porque somos un cuerpo, pero somos un cuerpo muy incompleto todavía, porque nuestro cuerpo no está funcionando. Somos pies que no caminan y somos manos que no alcanzan. Hay una canción, que lástima que no existe en español, que canta un grupo que se llama Casting Crowns, y dice, y si nosotros somos el cuerpo, ¿por qué no somos pies que andamos? ¿Y por qué no somos manos que sanamos? ¿Y por qué no somos brazos que abrazamos? Si somos el cuerpo. Y el día de hoy tenemos que empezar. Y tenemos que creer que la primera manera que vamos a funcionar va a ser por medio de nuestra boca. Tenemos que ser bendición y tenemos que dejar de ser tímidos y dejar de ser cobardes. Y cada vez que hablamos con alguien, decirle, ¿sabes qué? Yo te bendigo porque dentro de mí habita Cristo. Y toda bendición que tú necesitas, Dios ya la puso en mí, y aquí están mis manos para imponértela, aquí está mi boca para declararlo, y eres arrebatado para Jesús en el nombre de Jesús. ¿Sí? Yo le doy muchas gracias a Dios por la vida de Leti, porque eres una gran confirmación, y aquí se demuestra que somos una misma familia. ¿Sí? Pablo habló lo mismo, yo hablé lo mismo, y estoy seguro que lo que viene la semana que entra viene exactamente igual. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar, y yo les pido por favor que ustedes ahora sí que oren junto conmigo en esa conciencia de que está en nosotros no la posibilidad, sino la capacidad y la obligación de ser bendición, y la bendición la damos nosotros porque nosotros somos esa extensión de Dios. Tenemos que dejar de ser tibios y le tenemos que decir a Dios, Dios, te damos gracias porque nos recuerda, Señor, de que somos, Señor, un reflejo de ti. Somos, Señor, de tu familia, somos tus herederos, Señor, y has puesto en nosotros la autoridad, la capacidad, Señor, pero también la responsabilidad de ser bendición, Señor, a todas las personas alrededor de nosotros, Señor. Te damos gloria, Señor, te damos honra, Señor, y te decimos, aquí estamos nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, habla tan fuerte a nuestros entendimientos, habla tan fuerte, Señor, a nuestro corazón, Señor, que no podamos evitar, Señor, el hablar de ti, que no podamos evitar, Señor, el bendecir a las personas. Así como hay gente en el mundo, Señor, que dice que no puede evitar hablar con maldición, Señor, te pedimos, permítenos ser de aquellos, Señor, que no podamos evitar, Señor, hablar con bendición, Señor, y que tengamos que hacer un alto por mientras vayamos caminando, y que tengamos que expresar un aleluya, Señor, en voz alta, Señor, de darnos cuenta de lo que estás haciendo, Señor. Padre, declaro, Señor, en la vida de cada uno de los que estamos aquí, y aún de los que no están aquí, pero que son de casa, Señor, que tú vas a transformar su entendimiento y que vas a abrir su oído, Señor, para todas esas cosas que habrán de ir a decir y a hacer, Señor. Padre, porque el día de hoy nos entendemos, Señor, como parte de la bendición que tú quieres extender sobre la tierra, Señor. Declaramos, Señor, que somos portadores de tu gloria, Señor, y que entendemos tu bendición como tú la entiendes, Señor, y que así le iremos a llevar, Señor. Declaro en cada uno de estos, Señor, el poder de bendecir a cualquiera, Señor. Y declaro, Señor, que a partir de hoy, Señor, sus bocas, sus ojos, sus entendimientos, sus manos y sus pies, Señor, van a empezar a correr, Señor, a perseguir, Señor, y alcanzar con amor, Señor, a todos aquellos que tú necesitas alcanzar para que puedan darte honra y testificar que tú eres el único Dios vivo, Padre.
Te damos gracias, Señor, porque nos demuestras que las cosas son diferentes en tu reino que en la tierra, Señor, y que nos permites ir a lugares que jamás iríamos con nuestros propios esfuerzos, así como lo hizo Leti, Señor, y nos permites hacer cosas, Señor, que jamás haríamos con nuestras propias intenciones, Señor, como hemos hecho mucho, Señor, y como habremos de seguir haciendo, Señor. En el nombre poderoso, Señor, de tu Hijo Jesús, te damos gracias, Señor, y nos declaramos listos, nos declaramos dispuestos, Señor, y nos declaramos, Señor, ansiosos de que empieces a hacer. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, amén. Tengan una semana llena de bendición, pero no para ustedes, sino a través de ustedes. Buena semana.